Hola emprendedores, amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, el blog de Juan. Espero que esta semana haya sido excelente para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los impuestos y los dividendos, pero no vamos a profundizar mucho en cómo se calculan o cómo se deben identificar. Simplemente vamos a mencionarlos, explicar qué es cada uno de estos y cómo estos van a ir directo o van a impactar el proyecto. Vamos a aprender a aplicarlos en el modelo financiero y lo que el informe o la tabla que este va a generar. Así que continuemos. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre los impuestos y los dividendos, pero antes, por favor, no lo olviden, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, darle like si les gusta el video y compartir al final para que esta información le llegue a otras personas. Muy bien, ¿qué son los impuestos? Los impuestos básicamente es un dinero que se paga por la generación de ingresos. En Colombia y en cada país se generan impuestos. Hay diferentes tipos de impuestos. A nivel nacional en Colombia se generan unos impuestos que pagan todas las personas naturales y todas las personas jurídicas. Y a nivel regional hay algunos impuestos que pagan algunas personas dependiendo de unas condiciones. Ese nivel regional puede ser departamental o municipal. Y eso siempre está regido por la ley. Entre algunos de los impuestos, y quiero aclarar que acá no vamos a profundizar en cómo se maneja el tema de impuestos, esto es un tema que por supuesto maneja a la perfección los contadores, y aclaro que los contadores son una parte esencial, son un apoyo fundamental para la creación de los proyectos de emprendimiento o para todas nuestras empresas. ¿Qué es lo que yo quiero que identifiquemos? Las diferentes áreas de impuestos que hay en Colombia, cada uno en su país debe identificar esos impuestos y cuáles son los que va a aplicar y con cuál impuestos que vamos a trabajar, cuál va a ser la base para trabajar en esos impuestos. Antes de continuar, quiero que haya claridad en algo. Como le menciono a muchos de mis estudiantes o a algunos emprendedores, cuando estamos desarrollando nuestros proyectos de emprendimiento, lo más recomendado es utilizar los impuestos básicos sin generar las exenciones que se pueden ganar. En algunos casos se pueden dar, para el caso de Colombia, beneficios tributarios si cumple con unas condiciones, ya sea en el pago de impuestos o en el manejo del personal, los costos laborales. Sin embargo, esos impuestos no son para siempre, por lo tanto es importante que nuestros proyectos los realicemos con los costos básicos de impuestos por las áreas de dinero normales, como si no tuviera beneficios tributarios, cosa que de alguna manera esa situación se presentará, que esos impuestos se terminaran, esos beneficios se terminaran, entonces ustedes seguirían con su proyecto normal como lo tienen planificado. En el caso de que pudieran adquirir esos beneficios, pues es un superávit que van a poder utilizar para reinversiones. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, en Colombia aparecen diferentes impuestos, entre ellos está lo que es el de la renta, ganancia ocasional y dividendos, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, a las transacciones financieras, a la industria y comercio y el impuesto y predio. Nosotros vamos a trabajar, la base del proyecto va a ser el de renta y ganancia ocasional. ¿Listo? Dice que la definición, esta tablita la pueden manejar ustedes, esa tabla para el 2020, que fue descargada de la página de ProSport, dice que el impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa. Y la base para este cálculo es del 32%. ¿Listo? Por lo tanto, ese es el cálculo que vamos a manejar. En algunos casos yo les he dicho que pongan en 34, 35. De hecho, inflando un poco las áreas de dinero. Una de mis metodologías es siempre tratar de inflar un poco las áreas de dinero, cosa que si el proyecto es viable, usted sabe luego que por gestión, digamos que esos costos inflados obviamente van a disminuir y su proyecto va a ser mucho más viable de lo que está dando desde aspectos financieros. ¿Listo? Sin embargo, la base es 32%. Entonces, este aspecto del impuesto del 32% lo vamos a poner en el modelo financiero y ahora les voy a explicar cómo. Otro de los bloques que vamos a ver hoy es sencillamente los dividendos. Entonces, los dividendos básicamente es un porcentaje que le pagan los accionistas. Es una proporción de las ganancias. Normalmente se establece al principio en la constitución legal de la empresa, dependiendo del contexto, dependiendo del tipo de empresa y cómo se está manejando, se establece la repartición de dividendos al final de cada periodo.
En algunos casos, cuando la empresa va a emitir acciones, ¿sí? Cuando genera su prospecto, ese proyecto que se genera para esas emisiones, ahí se establece el periodo de repartición de dividendos, cómo va a ser el dividendo, qué porcentaje. ¿Listo? Pero en el caso de ustedes, si el proyecto es individual, si no lo están manejando con otra persona, pueden poner en esta parte de los dividendos simplemente como una repartición, un porcentaje de repartición de las utilidades finales. ¿Qué es lo que sucede? Que el modelo le está pidiendo qué tanto va a repartir de las utilidades netas al final del periodo entre los accionistas. En este caso, como política de ustedes, ya es a criterio de ustedes, reparten lo que consideren o lo que se ha hablado dentro del estatuto. ¿Listo? Lo que vamos a ver hoy es cómo estos se aplican en el modelo para que de alguna manera impacten cómo deben funcionar o se van a hacer los cálculos correspondientes. Y en la parte de los dividendos, pues hay diferentes dividendos, como el dividendo a cuenta, el dividendo complementario, el extraordinario, el dividendo en acciones y el dividendo fijo. Básicamente el dividendo a cuenta es el común, es el más normal, el que más se utiliza, perdón. Es un dinero que se le deposita a la cuenta del accionista. El complementario, como el nombre lo dice, es un dividendo extra o que se le agrega al que ya se le pagó. El extraordinario sucede cuando ya se han hecho, cuando se hacen, digamos que utilidades extraordinarias o unos beneficios extraordinarios, entonces se genera un dividendo. Todo eso está establecido en la Constitución legal o en el prospecto del proyecto de emisión de acciones, por ejemplo. El dividendo en acciones en algunos casos se reparte en acciones en vez de de dinero en efectivo, y el dividendo fijo, digamos que los menos utilizados, pero existen, y es una cantidad de dinero que se va a repartir, existan o no existan utilidades, dependiendo, ahí no influyen la cantidad de utilidades que se generen, simplemente se reparte un porcentaje, una cantidad de dinero fija de efectivo para cada uno de los accionistas. Aquí no importa para este modelo, simplemente quería mencionar algunos de los dividendos. Aquí no importa definir cuál va a ser el tipo de dividendos, si es dinero en acciones, no. Aquí lo único que ustedes tienen que tener claro es cuántos que van a repartir al final del periodo en porcentaje, para poder que el modelo financiero haga los cálculos. Así que veámoslo en el modelo en Excel. Bueno, muy bien, entonces miremos el Excel. Aquí lo tengo abierto. Listo, entonces esta primera pestaña, como les había dicho, que es las consideraciones previas, ahí no va esa información, va en esta parte de variables del proyecto, en este bloque abajo el costo de operación que corresponde a la tasa de impuestos, dividendos y los gastos financieros. Hoy simplemente estamos hablando de la tasa de impuestos y los dividendos. Entonces vamos a suponer que vamos a poner ese 32% como lo dice ahí del costo base de la tasa de impuestos, la tasa básica, y vamos a suponer que los dividendos los vamos a repartir dejemos el 10% de los dividendos. Usted puede poner el 20%, puede poner, bueno, eso ya depende de la política que vayan a manejar. Dejemos el 10% de los dividendos. Aquí simplemente van a poner esa información, no van a poner nada más en esa información. Y ustedes van a ver que acá en el estado de pérdidas y ganancias, que es el cuadro 13 en este caso, pueden ver, bueno, acá, miren este cuadro, miren que al final aparecen los impuestos, ¿sí? Los impuestos en este caso da de 62 millones, que equivalen al 32%. ¿Listo? Entonces, si nosotros multiplicamos 195 millones por 0,68, que sería la diferencia entre 1 menos los impuestos, me va a dar estos 132 millones de acá. ¿Listo? Y los dividendos, dijimos que el 10% podemos ver que aparecen calculados después de la utilidad neta, para luego calcular cuánto es la utilidad que nos van a repartir. Entonces, esta información que acabamos de agregar la necesitamos para esta parte del estado de resultados. ¿Listo? Básicamente es eso. No necesitamos más con este modelo financiero hoy, en este video de hoy, que es relacionado con la tasa de impuestos y los dividendos. Luego vamos a ver en el próximo video vamos a ver lo que tiene que ver con el crédito, si vamos a hacer financiación, cómo lo vamos a manejar, y ya finalmente vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el capital de trabajo. Y al final, después de esto, vamos a hablar sobre los costos del proyecto con relación a la tasa, con relación a la tasa de oportunidad del inversionista. ¿Listo? Bueno, espero que este video les haya gustado.
Como siempre les he dicho, si tienen alguna duda sobre el modelo, no duden en preguntar, no duden en generar la inquietud en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto respondo. Si encuentran alguna dificultad, también escríbanme que yo les respondo. Si quieren, me escriben por las redes sociales. Bueno, ya cada quien mirará cómo se puede comunicar conmigo en caso de que lo requiera. ¿Listo? Muchas gracias por estar. Nos vemos próximamente. Hasta luego. No olviden que pueden ver este video acá o este video acá, o como siempre se pueden suscribir.